En la lucha por el poder mundial no hay escrúpulos para hacerse con la victoria. Cualquier cosa, por más miserable o falsa que sea, está justificada por las potencias y mejora sus posibilidades de triunfar. De todas formas, una vez logrado su objetivo siempre se puede tergiversar y reorientar lo que ocurrió. Es por eso que se dice que la historia la escriben los vencedores. Una de las herramientas más efectivas desde hace siglos es la información, capaz de transformar en el peor de los tiranos a la persona más benevolente del mundo, a la vez que puede convertir a una persona viciosa y sin virtud en un prócer de la humanidad. Eso que se dice hacen los grandes conglomerados es en realidad tan antiguo como la humanidad, solo han cambiado las formas en las que la información se comparte. Uno de los ejemplos más conocidos mundialmente es la llamada leyenda negra española, ideada por sus enemigos europeos para debilitar a la corona, la cual tuvo un éxito impresionante. Después de que los españoles dieran accidentalmente con América y se estableciera formalmente en el Nuevo Mundo, el país ibérico tomó una fuerza descomunal que lo dotó de prestigio, dinero y un enorme poder a nivel mundial. La creciente influencia hispana en el globo era algo que se oponía a los intereses de sus rivales, principalmente los ingleses, aunque presente en prácticamente todas las potencias de la época. Como su esplendor se derivaba directamente de su poder en el continente americano, la idea fue: ¿y si desestabilizamos el control de España desde adentro de sus territorios americanos, creando repudio hacia la corona española? Así, estos querrán separarse del imperio y España perderá toda su influencia y poder, dejándolo a merced de nosotros. Desde el siglo XVI se hicieron circular muchas distorsiones históricas acerca de la conquista española de América, principalmente de su región más rica y próspera, el Virreinato de la Nueva España. Esta narrativa tendenciosa daba la imagen de una conquista monstruosa, aberrante e inmoral, llena de excesos, abusos y violencia contra personas más bien indefensas, descalificando la historia española y a sus hombres cuyos rasgos negativos fueron magnificados. Colocaba a los españoles como tiranos opresores y ladrones que solo habían llegado a saquear las riquezas de estas tierras y a esclavizar a sus habitantes, mientras que a los nacidos en América, aún siendo hijos de europeos, los pintaban como personas débiles y sobajadas, obligadas a cargar permanentemente con la humillación de haber sido conquistados. Aunque a primera instancia no se pueda clasificar como perjudicial un ataque de características intangibles como la leyenda negra, sí sembró la idea de que los no europeos radicados en América debían vengarse de los europeos que los habían avergonzado, tomando las armas y liberándose de la esclavitud. Claro que es necesario recordar que la leyenda negra española no es un mito, o sea una historia meramente ficticia, sino que, como toda leyenda, tiene bases reales. Los españoles sí cometieron abusos durante la conquista, e incluso, cegados por la avaricia provocada por el oro, arrasaron con pueblos que se rindieron pacíficamente, como el caso de los tarascos de Michoacán, del cual tenemos un video por si te interesa. Aunque también, estos ataques fueron realizados por los mismos indígenas que se sumaron a las fuerzas españolas, como los tlaxcaltecas, quienes gozaron de grandes privilegios durante la colonia, y su territorio fue mínimamente alterado. También tenemos un video de eso por si te interesa. El objetivo final de la leyenda negra era resaltar los aspectos negativos de la conquista, que son, comúnmente, los que más se repiten una y otra vez hasta el hartazgo. Tampoco se debe caer en la contraparte, una especie de leyenda blanca que indique que nunca se cometieron errores y que todo fue perfecto durante la conquista y el virreinato, como se pudiera llegar a creer. Aunque puedan parecer víctimas de la leyenda negra, los españoles también la aplicaron para sus propios intereses contra los indígenas, retratándolos como personajes salvajes, poco civilizados y extremadamente violentos, practicantes de rituales satánicos y herejía, justificando así sus ataques contra ellos, cuando en realidad eran rituales sagrados, y las civilizaciones prehispánicas hoy resaltan por sus avanzados conocimientos y su vida desarrollada en armonía con la naturaleza. De todas formas, aunque la leyenda negra española estuvo merodeando alrededor de las colonias hispanoamericanas, perdió fuerza con el paso de los siglos. No sería sino hasta la independencia de los Estados Unidos, casualmente cuando el tío Sam se volvió un rival territorial de la corona española, que la leyenda negra casualmente resurgió, logrando llegar al corazón de la población novohispana a través de sociedades secretas como los masones, quienes pintaron a los españoles otra vez como personas crueles, traicioneras,
tiranas e intolerantes, haciendo germinar la idea de que las colonias hispanoamericanas debían tomar venganza e independizarse cuanto antes, siendo a la luz de la información con la que se cuenta hoy, un plan cuidadosamente tramado desde el exterior para separar, debilitar y conquistar territorios americanos. Una vez que México consiguió su independencia y España ya no era más un rival territorial en el continente, sino la República Mexicana, la leyenda negra española cambió de retórica y de enemigo, y se tornó contra nosotros. Dentro de la sociedad estadounidense, empezó a correr el rumor de que España había perdido sus territorios americanos por culpa de un castigo divino, derivado de su depravación y excesos, por lo que Dios mismo había provocado que perdieran su imperio, su poder y riqueza, y México, como heredero de España en América, había recibido todos los males, humillado y esclavizado a los indígenas y mestizos, quienes clamaban que un vecino grande y poderoso, como por ejemplo los Estados Unidos, viniera y los liberaran de tal opresión. La leyenda negra contra México se recrudeció en vísperas de la independencia de Texas y nuevamente unos meses antes de la primera intervención estadounidense, por lo que los Estados Unidos, lejos de verse a sí mismo como un vecino abusador que provocó un enfrentamiento por ambiciones territoriales, más bien se vio como un libertador que llevaba el progreso y la salvación a los menos favorecidos. Esta supuesta protección a los nativos que aparentemente los estadounidenses sí procurarían y los mexicanos y españoles no, desapareció apenas se hicieron con California. Incluso en la pintura, el progreso estadounidense se aprecia como la personificación de la Unión Americana. Columbia, una mujer de características caucásicas, lleva junto a ella el telégrafo, el ferrocarril, el progreso agrario y el sol, mientras ahuyenta o hace a un lado a los nativos americanos que años antes vivían oprimidos por la corona española. Tal vez esto es un ejemplo de cómo una discursiva tergiversada puede ser usada como un arma para influenciar a las masas, lo peligroso que es creer en los extremos o que los capítulos de la historia que conocemos podrían tener más de leyenda que de verdad, que hoy nos impulsan y mañana se vuelven en nuestra contra según convenga a alguien particular. Finalmente, la última opinión la tienes tú, así que, ¿qué piensas al respecto? Recuerda que puedes hablar directamente con nosotros en nuestro Twitch, el Snooty Aaron, todos los martes, viernes y domingos a las 9 de la noche, mientras que en Dime Isis los lunes, miércoles y sábados. Así que si quieres comentar algo del presente video o simplemente pasar un rato con nosotros, te invitamos a que te nos unas en Twitch. Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 p.m. en este canal, así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? Hasta la próxima.